Hola, hola, buenos días, les dé el Señor esta mañana, que disfruten bajo la presencia del Señor este domingo. Bueno, ahora vamos a continuar con la mayordomía y hoy va a tratar sobre mayordomía de diezmos y ofrendas. Jesús y los diezmos. Hay algunas doctrinas que enseñan que el Señor Jesús nunca mencionó los diezmos, pero la única manera de extender el reino de Dios es diezmando y ofrendando. De no hacerlo, detendríamos el reino de Dios. Repito, Dios no necesita nuestro dinero y lo hace para ver nuestra obediencia. Desde luego, porque nos quiere bendecir. Amén. ¿Cuántos entienden este concepto de que Dios no nos necesita a nosotros nuestro dinero, sino que el dinero que nosotros tenemos es porque nos lo dio, Él nos dio la habilidad para hacernos de este dinero? Por lo tanto, este dinero le pertenece al Señor y es del Señor. Nosotros somos solamente administradores. Amén. ¿El Señor Yeshua mencionó los diezmos? Claro que sí. Esto lo podemos ver en Lucas 11:42, dice: pero hay de ustedes fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda. O sea que los fariseos eran muy meticulosos, o sea, apartaban específicamente cada cosa para diezmar. Pero eran muy meticulosos también para la ley. Pero en otras cosas ya se les había olvidado el amor, la comprensión, la justicia, porque dice que ellos guardaban y toda clase de hortaliza daban los diezmos. Y sin embargo, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debía de haber practicado sin descuidar lo otro. O sea, Yeshua les estaba diciendo: ok, diezmen, ofrenden, estén atentos a la ley, estén atentos a mi palabra, pero no se les olvide ser justos. No se les olvide amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ya veíamos que los fariseos amaban más las riquezas que a Dios. Habían invertido el orden de lo que Dios les había demandado. El Señor exhortaba a los fariseos, los amonesta, pero no les prohibió que dejaran de diezmar. Les hizo hincapié que era necesario hacer las dos cosas. Entonces, como nosotros actualmente, si decimos que amamos a Dios, tenemos que ser justos. Si decimos que amamos a Dios, pues tenemos que diezmar. Si decimos que amamos a Dios, pues tenemos que ofrendar. Y si decimos que amamos a Dios, debemos de obedecer su palabra. En esto consiste la mayordomía de los diezmos y ofrendas, que también Jesús nos lo enseñó. Perdón. ¿Dónde debo pagar los diezmos? En el lugar donde se te alimenta espiritualmente. En este caso, pues la iglesia o con la persona que te está alimentando espiritualmente. Vamos a leer en el libro de Malaquías 3:10, dice: traigan todo el diezmo al alfolí o al almacén, para que haya alimento en mi casa o en el templo. Traducido del hebreo al español es en el templo, casa. Dice: y pónganme ahora a prueba, dice Dios. O sea, pónganme a prueba, examínenme, escudriñenme, dice Dios, en esto. Dice el Señor de los ejércitos: si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces dice Dios que te va a dar prosperidad y vas a tener el favor de Dios si tú le diezmas, si tú le das a Dios lo que le corresponde. Y dice hasta que sobreabunde, o sea que Dios no se va a quedar escaso, va a haber abundancia.
Y claro que en el libro de Malaquías nos está hablando que es una prueba de fe, porque tenemos que caminar por fe, no por vista. Es decir, si yo estoy en una posición económica muy devastada, no tengo mucho dinero, apenas tengo para comer, pues tienes que caminar por fe, así como la anciana que fue y dio sus dos dracmas, sus dos monedas que decía Yeshua que era lo único que tenía. Entonces esto es una prueba de fe para tu vida, para tu casa, para tu economía. Y si tú tienes fe y le crees a Dios, vas a vivir con prosperidad, con bendición, y vas a vivir con el favor de Dios. El diezmar es una bendición. Imagina las ventanas de los cielos abiertos para ti. Además de que reprenderá al devorador, sin olvidar que Dios dice que lo probemos en esto. Esta es en la única parte en que nosotros, ahora sí como quien dice, podemos tentar a Dios, podemos probarlo, podemos escudriñar, podemos examinar para ver que realmente Dios cumple lo que nos promete. Yo he podido experimentar el darle al Señor lo que le corresponde, y he podido experimentar una bendición espiritual sobrenatural y una bendición natural. Entonces, he caminado siempre en esa fe, le he creído siempre a Dios y Él me ha guardado. Amén. ¿Existen bendiciones al diezmar? Sí, existen 7 en Malaquías 3 del 10 al 12. Vamos a ver las bendiciones. Una dice, traer los diezmos al alfolí, o sea, a la iglesia. Y vas a ser bendecido, por supuesto. ¿Para qué quiere que traiga los diezmos a la iglesia? Dice, para que haya alimento en mi casa. O sea, los sacerdotes, los levitas, todos los que trabajan en el templo, pues necesitan que alimentarse. Entonces esa es la finalidad de Dios. Dice que para que haya alimento en su casa, pues para que las personas que trabajan para Dios pues dependan de eso y coman de eso. Y dice que va a haber alimento espiritual y alimento material. Dice las bendiciones, pruébame en esto. Dios nos invita a probarlo. Dice que abrirá las ventanas de los cielos, o sea, ventanas de bendiciones hasta que sobreabunde. Existe otra bendición, dice que al diezmar es bendición hasta que sobreabunde. Habrá siempre abundancia en tu casa, en tu corazón, en el ámbito espiritual. La gente siempre quiere ver lo natural, pero siempre es primero lo espiritual que lo natural. Y cuando no ven lo natural, se apartan, se enojan, se rinden, hacen su berrinche, se apartan de los caminos de Dios. Y eso no quiere el Señor. Quiere que andes por amor con Él, no por conveniencia con Él. Dice también otra bendición, que reprenderá al devorador. También lo va a reprender al devorador, ya sea espiritual y material y natural, que se levante en contra tuya. Otra bendición al diezmar es que nos llamará bienaventurados. Perdón. O sea, renombre por obediencia. En esta bienaventuranza significa vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener buena salud, vas a tener armonía, o sea, en tu casa, en tu vida. Dios desea que usted tenga estas 7 bendiciones en su vida. Además de comprobar que Dios es un Dios omnipotente. Pero si usted no cumple con Dios, tendrá todo lo contrario. Pues Él es quien nos abre puertas y reprende al devorador. Pero así como abre puertas, también Él cierra las puertas. Entonces, nos conviene tener a un Dios que nos abra las puertas a que nos cierre las puertas. Amén. ¿Qué pasa si no diezmo ni ofrendo? Detendríamos el reino de Dios y no
y nos acarrearíamos maldición. O sea que como es para extender la palabra, es para que vivan de ello los sacerdotes, los levitas, todos los que trabajan en la iglesia. Entonces si no diezmas y ofrendas, pues ellos no van a poder compartir la palabra. Ellos no van a poder ni siquiera alimentarte a ti. Entonces habla una maldición Dios en la escritura si no obedecemos. En Malaquías 3, del 8 al 9, dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Y qué les contesta? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, o sea, todavía retan a Dios. ¿En qué te hemos robado? O sea, es ilógico que pregunten eso, puesto que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. Entonces Dios le contesta: en los diezmos o en la 10ª parte de tu salario y en las ofrendas. O sea que no nada más le estaban robando a Dios en el diezmo, sino que también en las ofrendas le estaban robando. En el versículo 9 dice: con maldición están malditos. O sea que Dios abomina y Dios maldice severamente. Dice Dios: porque ustedes, la nación o el pueblo entero, me están robando. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues no te puede alcanzar el dinero, se te esfuma, se te hace agua, tus negocios, todo lo que quieras emprender, pues no va a pasar nada. O sea, Dios va a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque está probando el corazón para ver en dónde está el corazón. Si está el corazón en Dios, pues diezmamos y ofrendamos muy fácilmente. Pero si tu corazón está en lo natural, en lo que ves, en tu bolsillo, en las riquezas, entonces no vas a diezmar. De nosotros depende que avance o se detenga el reino de Dios. Al no ser obedientes con esto que nos solicita para el beneficio de la iglesia y para el engrandecimiento del reino de Dios. Entonces nosotros dependemos de que nosotros apoyemos a la iglesia para que se extienda el evangelio del Señor. ¿Y qué significa 10? Pues el 10 significa totalidad. Y el diezmar significa que santificas tus ingresos, santificas tu hogar, tu vida, todo lo que tú toques va a ser santificado. ¿Por qué? Porque le entregas a Dios lo que es de Dios. No te lo quedas, no se lo robas. ¿Puedo tomar los diezmos prestados? Sí. Pero si tú agarras del dinero del diezmo del Señor, dice que se añadirá un 20% más. Esto lo podemos ver en Levítico 27:31. Dice: y si un hombre quiere redimir, o quiere tomar, o quiere agarrar parte de su diezmo, le añadirá la 5ª parte, que es el 20%. Dios es nuestro mejor socio. Si tomamos alguna porción, debemos recuperarla y pagarle un 20% más, que es la 5ª parte. Dios puso este interés tan alto para que no nos acostumbráramos a estar tomando de su diezmo. Muchos cristianos toman prestado y no reponen la 5ª parte, lo que se puede hacer un vicio. Entonces te motivo a no caer en ese error y aprender a ser sabio en la mayordomía de tu responsabilidad de diezmar, de no tomar prestado, o si lo necesitas tomas prestado, pero tienes que ser consciente de que si tomas un diezmo del Señor, pues tienes que agregarle un 20% para que seas bendecido. Vamos a ver la mayordomía de las ofrendas. ¿Cómo puedo administrar el otro 90%? Bueno, debo administrarlo primero ofrendándole a Dios según lo agradecido que uno esté con Dios.
Bendecir a nuestra familia. Es una manera de administrar bien, es bendecir a nuestra familia, sustentarla, alimentarla, darle. Otra manera de administrar el 90% que Dios nos deja también es ayudar a las beneficencias también. Otra manera de administrar el 90% con lo que quedamos es pues ayudar a la gente pobre. Otra manera de administrar el 90% con lo que nos quedamos pues es ayudar en construcciones que se van a hacer para la iglesia, todo lo que se refiera a apoyo para la iglesia. Mucha gente quiere hacer esto con los diezmos y no se debe de hacer con los diezmos. Por eso Dios a nosotros nos deja el 90%. Y no es el plan de Dios. El diezmo es pagarle a Dios en la iglesia. La ofrenda es del otro 90%. O sea, si tú quieres ofrendar del 90% con lo que tú te quedas, con ese 90% que te quedas, debes de apartar una ofrenda al Señor, si así lo has decidido y si es tu voluntad. Mucha gente ofrenda mucho más que el diezmo en agradecimiento con Dios. No hayan cómo recompensar la salvación que tuvieron en sus vidas, que Dios los rescató de la vana manera de vivir. También no saben cómo recompensar esa unión familiar que Dios hizo en sus vidas cuando los matrimonios estaban destruidos. Otra manera de que agradecen a Dios dando más de lo que del 10% es por la prosperidad económica que han tenido. En fin, todo lo que llega a sus vidas, ellos no hayan cómo agradecer y dan más de la cuenta. Si no les interesa, no están checando cuánto han dado, cuánto les falta o cuánto les sobra, sino que tienen por tanto amor por el Señor que han decidido pues darle al Señor lo que le corresponde y aún muchísimo más. Entonces debemos de tener esa mentalidad espiritual para darle al Señor aún de más. Sabemos que no tenemos pierde con el Señor, siempre tenemos ganancias con Él. Entonces debemos de quitarnos esa mentalidad pobre y esa mentalidad que nos engaña el adversario de que no, si le doy de más a Dios, me quedo yo pobre, y no es cierto. Cuando te gastas las cosas en las cosas del mundo o en las cosas del adversario es cuando más pobre te vas a quedar. Pero con el Señor no hay pérdidas, siempre hay ganancias. Vamos a ver como mayordomo cómo puedo ofrendar. Bueno, puedo ofrendar con todas nuestras fuerzas. Esto lo vemos en 2 de Corintios 8:3, dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, o sea, ¿cuáles posibilidades? Aún más allá de su fuerza, más allá de su capacidad y más allá de un poder milagroso que les dio para que ustedes pudieran dar y dieron de su propia voluntad. En Corintios dieron más allá de sus posibilidades y de sus fuerzas. Y esa es la manera que podemos dar nosotros, podemos ofrendar con todas nuestras fuerzas. También podemos ofrendar sembrando en abundancia. Esto lo vemos en 2 de Corintios 9:6, dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará. ¿Por qué tengo poco? ¿Por qué me llega poco dinero? ¿Por qué no me rinde dinero? Porque has sembrado escasamente. Entonces está segando escasamente. Dice, y el que siembra abundantemente, con bendiciones, abundantemente, o sea, el que siembra de muchísimo va a recibir abundantemente bendiciones también. Y dice que abundantemente también segará. O sea, tendrás beneficios y bendiciones abundantes de parte de Dios. Y entonces aquí debes de fijarte cómo ofrendas, cuánto das, porque Dios se fija lo que das y lo que no das.
Y la mayordomía es esa, saber darle a Dios lo que corresponde. ¿Cómo puedo ofrendar? Con el corazón y con alegría. En 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, o sea, ni por limitación, ni por aflicción. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, propone en tu corazón lo que vayas a dar sea con alegría, no con pesadumbre, no con enojo, porque Dios ve tu corazón. Tiene que ser con alegría en tu corazón, de saber que le estás dando a Dios, no pensar, ay, le voy a ofrendar a la iglesia, le voy a dar a ese pastor, le voy a dar a ese sacerdote. No, porque eso es lo que ve el hombre natural, el espiritual no lo ve así. Obviamente tienes que ser sabio para discernir dónde vas a entregar ese dinero, ¿no? Que sea en la iglesia correcta, que sea un pastor correcto, que sea un buen administrador de las riquezas del Señor. Amén. ¿Cómo puedo ofrendar? Pues con generosidad. En 2 Corintios 9:11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. O sea, que vas a recibir, vas a ser enriquecido porque diste con liberalidad, con sinceridad, sin egoísmo, diste con abundancia. ¿Por qué? Porque dice que nosotros produce acción de gracias a Dios. O sea, van a producir acción de gracias por lo bueno, por lo dadivoso que han sido. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento para que otros alaben al Señor, por dar ese buen testimonio de la mayordomía de ofrendar y diezmar. Los demás se van a gozar y van a aprender a hacer las cosas correctas. Bueno, hasta aquí terminamos la parte 1 de la mayordomía de las ofrendas y diezmos. La parte 1, posteriormente vamos a enseñarlos en la parte 2. Espero que hayas aprendido, espero que se haya tocado tu corazón, espero que se haya abierto tu entendimiento, pues para obedecer la palabra del Señor, porque eso es lo que más le agrada al Señor, que se obedezca su palabra. Dios no quiere nada más que sean oidores de la palabra, sino hacedores, practicar lo que estamos aprendiendo, porque si no, pues no tiene ningún chiste estar escuchando y no echar en práctica lo que Dios nos dice que hagamos. Y esto es para el beneficio propio. Vamos a recibir bendiciones o maldiciones. Entonces Dios nos dice siempre, elige tú el monte de la bendición o el monte de la maldición. O sea, dentro de nuestro libre albedrío tenemos que ser sabios para saber tomar las mejores decisiones que nos conviene a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Entonces espero en el Señor que te quede bien consciente lo que hemos aprendido de la mayordomía, del diezmo y ofrendas, para ponerlos por práctica, y todo para que Dios te bendiga, que esa es la finalidad. Dios siempre quiere bendecirnos, pero nosotros siempre frenamos con nuestras acciones porque dice que Dios no puede ser burlado. Entonces aquí tenemos esta tarea de poner en práctica lo que Dios nos enseñó hoy sobre la mayordomía del diezmo y ofrenda. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.